Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas tardes. El motivo de este video se da ante una serie de burdos comentarios jurídicos respecto a una peregrina resolución constitucional dictada por un juez de familia en el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o de los derechos de la transmisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y es así como nos vemos en la calidad de juristas, de estudiosos del derecho constitucional, en la obligación de hacer esta transmisión para aclarar un poco todos los desatinos que se han vertido en las últimas semanas, tanto de parte del abogado Abdalá Bucaram Pule, de su abogado, el doctor Pedro Granja Angulo, y del abogado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el abogado Jorge Chan. Criterios que se han dado en medios de comunicación especializados en temas deportivos y también en medios de comunicación en general. Pero lo grave de todo esto es que el juez constitucional hace una galimatías del derecho constitucional y emite un criterio por demás peregrino y hasta cierto punto paladino. Y lo analizaremos a continuación. El señor abogado Abdalá Bucaram Pule, conocido político ecuatoriano, ex asambleísta y ex candidato a la presidencia de la República, presenta una acción de protección contra la adjudicación de los derechos de transmisión de los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol por el plazo de 10 años, aduciendo él que se ha violentado la seguridad jurídica y el principio de igualdad. Seguridad jurídica que, a criterio del abogado Bucaram, se irrumpe o se viola cuando se establecen, a criterio de él, insistimos, reglas poco claras o bases del concurso poco claras para la adjudicación de estos. Y también el principio de igualdad cuando, a criterio del proponente, establece que la propuesta de concesión de la cesión de derechos presentada por Gol TV es diferente o es presentada en tiempos distintos a los que se establecían en las bases del concurso. El señor juez constitucional hace un análisis de dichas pretensiones constitucionales y, en virtud del principio procesal constitucional, iura novit curia, le agrega más violaciones a la pretensión de Bucaram. Entre esas, la violación al derecho del consumidor a acceder a bienes y servicios de calidad, de óptima calidad y óptimo servicio, el derecho a ejercer libremente actividades económicas y el derecho al trabajo. Porque establece el señor juez en este nuevo criterio o en esta nueva apreciación de violaciones constitucionales que se viola el derecho de consumidores, puesto que los ciudadanos ecuatorianos no tendríamos, en criterio del juez, la oportunidad de disfrutar de un servicio de calidad, toda vez que, tomando el criterio del abogado Bucaram, la empresa Gol TV o Gol TV no reúne los requisitos necesarios propuestos en estas bases para la adjudicación de la cesión o para la adjudicación de los derechos de transmisión. Se viola a criterio del juez la libertad de la actividad económica y el derecho al trabajo, porque las otras empresas, las otras cableras que darían este servicio, limitarían ese derecho al trabajo porque no tendrían, o al no haber tenido, mejor dicho, acceso al concurso o al no haber tenido un concurso transparente, se limitaría el derecho al trabajo de estas y por ende de las personas que laboralmente dependen de aquello. Pero ahora bien, la Constitución de la República establece dos principios fundamentales en el artículo 66 dentro de los derechos civiles, tales como el derecho a la propiedad en todas sus formas. Recordemos que una de las formas de la propiedad es la propiedad privada, y el derecho a la libertad de contratación. Recordemos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el campeonato de fútbol que organiza esta es una entidad y es una actividad a la vez netamente privada, ejercida por personas de derecho privado, realizado el campeonato por equipos de fútbol privados y que no reciben dineros públicos, por lo cual es una actividad totalmente privada. La libertad de contratación garantiza que cualquier persona pública o privada pueda contratar
siempre y cuando se respeten los requisitos y los procedimientos necesarios. En el caso de la actividad pública, de que una entidad del sector público o una empresa pública pretenda contratar, deberá, entre otras normas, observar a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el caso de las entidades privadas, deberán vigilar que el objeto que se está contratando sea un objeto lícito. De tal suerte que en el caso subyúdice o en el caso de análisis, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene total libertad para contratar, en este caso, la cesión de derechos de transmisión de los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, como bien le parezca, siempre y cuando el objeto sea lícito. Y el objeto es por demás lícito, transmitir los partidos que organiza en un campeonato profesional de fútbol. Ahora bien, la Constitución de la República en su artículo 88, el cual lo recoge la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 41, establece que solo será susceptible de acción de protección las violaciones que se dieren por personas jurídicas privadas o por sectores o por personas privadas cuando se constate lo siguiente: un daño grave en la violación de esos derechos, que sean servicios públicos impropios, que existe una delegación o concesión de un servicio público y que la afectación se dé a personas que se encuentren subordinadas a esta situación. Escenarios o componentes que no se dan en ningún caso en cuanto a la cesión de la transmisión de los partidos del fútbol ecuatoriano. Por lo cual, primero, el juez constitucional debió haber declarado improcedente la acción de protección, más allá de otro análisis, más allá de que si se presentó o no se presentó la oferta a tiempo o no. Porque este concurso que lanzó la Federación Ecuatoriana de Fútbol no está regulado por el derecho público. Además que dentro de la pretensión interpuesta o presentada o accionada por el abogado Bucarán, se establece toda suerte de hechos calificativos, como por ejemplo de que Carlos Villasís debió haber salido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que él no tiene legitimidad por cuanto Luis Chiriboga fue procesado y luego destituido, y otra suerte de situaciones que ni le competen al abogado Bucarán ni son materia de análisis constitucional. Recordemos que Ferrajoli establecía o establece que existen dos tipos de derechos constitucionales: los derechos constitucionales personales y los derechos constitucionales patrimoniales. Una acción de protección no puede tutelar un derecho constitucional patrimonial en tanto y en cuanto no va a proteger o no va a evitar la vulneración de un derecho personal o de un derecho inherente a la dignidad humana. En este sentido, primero, el análisis jurídico del juez de garantías constitucionales es errado y tiene una motivación peregrina. Segundo, no se encuentra en la esfera de los derechos que deben ser protegidos por una acción de protección o de la legitimación pasiva en una acción de protección, puesto que al ser el supuesto violador de derechos un ente privado, deben darse las circunstancias y las características que se establecen en el artículo 88 y en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, en tanto a la motivación del juez de garantías constitucionales, la Corte Constitucional ha ampliamente establecido que una motivación debe tener o debe contener tres elementos: comprensibilidad, razonabilidad y lógica. La resolución del juez Valverde no cuenta con ninguno de esos criterios, porque simplemente hace un análisis muy abstracto, hace un análisis muy peregrino de la aplicabilidad de la norma y de la supuesta vulneración que ésta se hace. Otra situación que es necesaria analizar y que se ha dicho mucho en los medios de comunicación es que si la Federación no acata lo dispuesto por el juez constitucional, sería susceptible de que le inicien la vía penal por incumplimiento de la decisión legítima, lo cual también es desatinado y es un absurdo. La misma Ley de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 22, establece cuál será el procedimiento que tendrá que hacerlo o tendrá que vigilarlo el juez que impone una sentencia en materia constitucional, concretamente en una acción de protección, cuando quien reciba la disposición de acatar esa sentencia no la cumple. Y es un incumplimiento de sentencia y que deberá tomarse los parámetros y deberá seguirse
las instancias o el procedimiento que establece ese artículo 22, lejos de aplicarse un incumplimiento de decisión legítima. Ese es un segundo punto que debe quedar muy en claro. La Federación Ecuatoriana de Fútbol o sus representantes no es susceptible de ser procesado penalmente o de ser investigado penalmente por incumplimiento de una decisión legítima. Y como tercer punto, el abogado Chan, abogado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se equivoca al decir que el juez constitucional no ha establecido la nulidad del contrato. El juez constitucional ciertamente se equivoca en su decisión, se equivoca en su análisis, pero sin embargo es una sentencia que se encuentra surtiendo efectos jurídicos. Y el juez Valverde establece en su sentencia dos cosas importantes. La primera, que se suspende la sesión, el acto jurídico de cesión de derechos de transmisión de los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y segundo, que la federación deberá convocar a un concurso cuyo término o cuya finalización deberá ser el día 8 de febrero del 2018, antes de la entrada en vigencia o antes del inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que supuestamente arranca el día 11 de febrero. Por lo cual, más allá de que esté mal dictada la sentencia y que su análisis jurídico sea incorrecto, insistimos, es una sentencia que se encuentra vigente. Segundo, el concurso, hasta que la sala de apelaciones que conozca este caso ratifique la sentencia o la revoque, el concurso debió haberse iniciado no para el año 2028 o para los derechos de los partidos desde el año 2038, sino para los partidos de este campeonato ecuatoriano de fútbol, del campeonato del año 2018. Por lo cual, la federación sí está incumpliendo la decisión del juez Valverde, por cuanto ha anunciado públicamente que el campeonato comenzará este viernes y que deberá transmitirse en televisión los partidos del campeonato. Ojo, los partidos del campeonato o el campeonato como tal no está paralizado, está paralizada su transmisión por los derechos que adquirió Gol TV. Y para finalizar, una necesaria reflexión. El abogado Bucarán no está defendiendo los derechos de ningún ciudadano. El abogado Bucarán no está defendiendo que el pueblo ecuatoriano tenga acceso a ver los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en el año 2018. Porque el problema en cuestión es que Gol TV no sea quien los distribuya o quien negocie con las cableras, llámese DirecTV, llámese TV Cable, llámese CNT, llámese Fox Sport, llámese como se llame. Ese es el meollo del asunto. Pero si el abogado Bucarán le interesara realmente los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, hubiera interpuesto una acción de protección para que los partidos sean difundidos o sean transmitidos abiertamente, por televisión abierta, para que el pobre ecuatoriano, el que no tiene ni siquiera un ingreso y un sueldo básico mensual, pueda ver, encendiendo su televisor en cualquier canal, los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. No defendiendo si es que quien tiene que transmitir los SNT, o tiene que transmitir los TV Cable, o tiene que transmitir los DirecTV, o tiene que transmitir los quien los transmita. Porque igual, sea cualquiera de las 28, 20, 25